Y como les adelanté cuando cerramos el bloque anterior, el cierre también tendrá a integrantes de la diaria, periodistas en este caso, porque La Vaca Atada, ¿no? Ese proyecto, así lo presentamos por allá por mayo, cuando lo mencionamos en nuestro programa inaugural, podcast vinculado al caso Conexión Ganadera, bueno, ya ha tomado forma, ya está en etapa de lanzamiento, podríamos decir, y justamente con dos integrantes del staff periodístico que ha trabajado en ellos, es que vamos a conocer más acerca de eso que se viene y ya les contaremos cómo se podrá acceder. Lucas Silva, nuestro director periodístico, está en esta mesa. ¿Cómo andas, Martín? Aprovecho, bueno, obviamente, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Espero que estés pasando bien. Muchas gracias, te voy a pedir libre lunes y martes, así que bueno, aprovecho esta oportunidad que me da la Diaria Radio, abusando de mi cumpleaños. Y a mi derecha Pablo Manuel Méndez, que es integrante de este equipo de justicia también de la Diaria y que hoy viene al micrófono, pero para hablar de este trabajo específico vinculado al podcast La Vaca Atada sobre Conexión Ganadera. ¿Cómo andás, Pablo? Todo bien, buenos días y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias por eso. A ver, para ordenar este asunto, ¿en qué etapa está esto de elaborar un producto bien particular como es un podcast, de un tema que por otra parte todavía en términos judiciales no está cerrado, aunque ha ido arrojando novedades que la Diaria ha seguido siempre? Contame, Lucas. Bueno, estamos en la etapa que hoy a las 5 de la tarde las personas que sean suscriptoras del diario lo van a poder escuchar en la página de la Diaria Radio. Van a poder escuchar el primer episodio, un episodio de 30 minutos. La idea es que en diciembre vamos a estar presentando los 3 primeros episodios, 3 viernes consecutivos, o sea, hoy, el viernes que viene y el otro viernes. Antes de fin de año van a estar esos 3 primeros episodios. Y estaba bueno eso que decías de recordar que esto tiene mucho que ver con la Diaria Radio, de cómo arrancó y cómo se terminó materializando. Tiene que ver con que nosotros... nuestra manera de hacer las cosas siempre tiene mucho que ver con esto, con sumar suscriptores. O sea, el diario puede hacer todo esto que hace gracias al aporte de la gente y acá hay mucha gente comprometida en que sucedan este tipo de cosas. Ya habíamos tenido una experiencia el año pasado con el facilitador, que también es similar en el sentido de que, además de que coinciden muchas de las personas que trabajaron, que son casos que el diario fue trabajando, que fue generando ese informe. Lo que el diario genera y puede darse cuenta es que hay temas que generan cierto interés. Como, por ejemplo, el año pasado el caso Mercedes, el caso Astesiano, este año el caso de Conexión Ganadera o de otros fondos ganaderos, todo el trabajo que la sección justicia hace y produce, generalmente uno puede ver que eso genera interés, eso genera tráfico. Eso ya es la primera información para decir después, bueno, sumamos otra capa y a esto que venimos como acumulando información y se va generando la posibilidad de hacer o especiales en la web o de agrupar lo que se va dando en una cronología para que no quede perdido. Bueno, le sumamos otra capa y hacemos o un documental o un podcast según el caso, y siempre con el mismo modelo de negocio, si querés, que la gente aporta y se suscribe en algunos casos, pone más, hace aportes adicionales para que esto suceda, compra una entrada de cine, o en este caso lo que va a tener exclusivo el suscriptor antes que otra gente es que no lo vamos a liberar y lo va a poder ver solamente la persona que esté suscripta o suscripta al diario. Así que hoy es día de estreno para la comunidad suscriptora, en este caso de la Diaria, a través de la Diaria Radio. Repetí, Lucas, el horario en el cual se podrá acceder, la hora en la cual se podrá acceder a través de la Diaria Radio al primer episodio del podcast La Vaca Atada sobre Conexión Ganadera. A partir de las 5 de la tarde está disponible, se le va a comunicar a todos los suscriptores y suscriptoras por correo electrónico. Y el primer episodio, adelanto, sí, estos 3 primeros episodios son sobre los personajes centrales, digamos, de la trama, de la estafa. En el caso de hoy va a ser sobre Gustavo Basso. Es una especie de perfil y presentar quién es Gustavo Basso. En el próximo vamos a contar quién es Pablo Carrasco, el del viernes que viene. Y en el tercero vamos a hablar sobre Daniela Cabral y Ana Yubikov, que son las personas que están hasta ahora más en la mira de la justicia, ¿no? Pablo Manuel Méndez, como les decía, que está en esta mesa también, bueno, formó parte del equipo periodístico de investigación. Tamaño desafío ese. ¿Qué nos podés contar al respecto, sí, Pablo? Sí, la verdad que es muy interesante porque, bueno, o sea, había que hacer entrevistas, escuchar muchas horas de declaraciones en fiscalías, ¿no? Para ir armando, conseguir datos, pero bueno, para volcarlo a un producto distinto, ¿no? Que bueno, que tiene su arte, ¿no? Entonces la verdad que fue un trabajo muy interesante y el contacto con los damnificados, ¿no? Para buscar información, también como que tiene todo un lado humano, ¿no? Que habla, bueno, de la confianza, ¿no? En qué sistemas creemos, ¿no? Y también cómo
de repente esas decisiones que tomamos también hacen a nuestra persona y cómo nos mostramos, ¿no? Una de las cosas que siempre surgen en las conversaciones con los damnificados es, pero mirá que cayó Alfie, ¿no? O sea, siempre como tratando de decir, yo no soy ingenuo. Claro. Y eso es como parte del daño, de los tantos daños, ¿no? que se ven en esta causa. Claro, hay daños que son patrimoniales, pero después también hay daños que son emocionales, ¿no? Exacto. Hablaste, me imagino, por lo que decís, con mucha gente damnificada. Sí, y creo que eso se refleja bien en el podcast. La verdad que está, como que sentí que estaba muy bien hecho, muy bien logrado ese trabajo. ¿Cuánto hay en esas respuestas de dolor, por ejemplo? Hay mucho, hay como esa desazón, ¿no? De tampoco saber bien para dónde ir, porque los tiempos de la justicia son muy lentos y nada tienen que ver con los tiempos de la familia, con los sentimientos de uno y cómo va procesando las cosas que le pasaron, ¿no? Como el asunto está todavía abierto en términos judiciales y vos lo venís siguiendo habitualmente, ya volveré contigo para saber lo último. Me interesa, Lucas, que vos también complementes la mirada de Pablo con respecto al trabajo de investigación periodístico estrictamente. Ahí va, y ya aprovecho también algo que no comenté. Acá estamos con Pablo, los que trabajamos más desde la casa, digamos, desde el diario en la investigación periodística, o que veníamos siguiendo el tema en las páginas del diario y desde que un poco explotó, desde que habían también explotado los otros casos anteriores, ¿no? República Ganadera, Caso Larrarte, que es un tema también después interesante ver cómo se agrupa todo, digamos, pero en realidad la dirección quiero también decir, ¿quién hizo posible que La Vaca Atada, porque no somos nosotros claramente, quién hizo posible que La Vaca Atada hoy esté disponible para escuchar? En realidad los directores del proyecto son Pablo Stoll y Daniel Jafarian. Es probable que el viernes que viene tratemos sería interesante que ellos vengan a la radio también a contar un poco cómo fue su experiencia desde su lado, que son los realizadores, digamos, los que terminan dándole cierta magia al producto. Pero trabajaron también Inés Peñagaricano, que es la productora. Y una cosa distinta tal vez a la experiencia anterior del facilitador, que en este caso también contamos con actuaciones, con gente que de alguna manera aporta mucha información que surge de nuestro trabajo, pero son actores que de alguna manera son diálogos ficcionados, digamos. O sea que hay interpretación actoral en el podcast. Y muy buenas, de hecho sea de paso, de Florencia Zabaleta y Lucio Hernández. Nuestro elenco. Ese es nuestro elenco. Bien. Y después, me olvidaba también otra cosa importante, que es alguien de la casa, y estuvo, bueno, cuando vos te fuiste de licencia, Guillermo Ameiseiras es la voz, digamos, que junto con la de Inés Peñagaricano también, que un poco son los narradores. Bien. Y me falta también, bueno, también trabajó Facundo Ventura en el proyecto. Y creo que ahí ya nombré a todos. Él estuvo en la asistencia de archivo. Ahí está el staff completo. Sí. Bien, esa especie de ensamble entre lo periodístico, lo artístico, lo técnico, porque es un producto que tiene todo eso. Periodísticamente, Lucas, ¿cómo, no sé, lideraste todo este proceso que por otra parte está todavía en curso? Bueno, yo creo que una de las mayores dificultades que tiene que ver con la decisión de alguna manera de que esto, ahora en diciembre vamos a presentar 3 episodios y queda otro abierto para el año que viene, que ya está como preguionado, está un poco pensado, pero no se va a poder mostrar. Tiene que ver con esto de, bueno, cómo ir haciendo cosas con casos judiciales, cómo ir generando productos para un consumo on demand, claramente, que tenga una lógica de querer trascender más allá del día a día, ¿no? Que se pueda escuchar dentro de un año y que tenga cierto sentido hacerlo también. ¿Cómo hacerlo con casos que están en proceso, que todavía no hay un punto final? ¿Y qué significa punto final en los casos que son de investigaciones en fiscalía? ¿No? Porque uno puede decir, bueno, en términos estrictos, esto, cuando la condena recién quede firme dentro de 4 años, cuando termine, ahí se podría hacer. Y eso tal vez ya cuando un caso está pagado, deja de tener interés. Esa tensión, esa discusión estuvo muy presente en todo esto. Decir, bueno, ¿cuándo hacemos el corte final? Y bueno, y esta decisión intermedia es, presentamos el caso y estaremos muy atentos. De hecho, estamos, particularmente Pablo, que hace un gran trabajo todos los días en el diario, siguiéndolo más de cerca, cuáles son las novedades, qué otras personas pueden ser investigadas, cuánto va a cobrar la gente. O sea, cuánto se va realmente a recuperar, en este caso, es un dato muy relevante. No solamente la justicia en términos de mandamos preso a los responsables de una estafa o de otros delitos que se encuentren, sino acá hablamos de un caso que es muy importante, la capacidad de recuperación y de la gente que puso la plata, cuánto va a recuperar. Ese dato hoy no lo tenemos, o sea, es muy difícil
es difícil hasta preverlo, hasta poder decir, va a pasar esto. Yo creo que preguntás y hay diferentes opiniones al respecto. Así que por eso el cuarto, que va a ser el año que viene, en algún momento del año que viene, esperemos que en la primera mitad del año, le va a dar como un cierre a esto y va a ser una oportunidad también para repasar los primeros 3 y escuchar ese último episodio. A propósito de esto último, que tiene que ver con el devenir que planteaba Lucas, ¿cuáles son las últimas novedades, Pablo, en términos del sistema judicial con respecto a la causa que investiga lo que pasó con Conexión Ganadera? Bien, la causa entró en una segunda etapa después de la imputación por lavado de activos, de la ampliación de imputación por lavado de activos a Ana Diego de Cop, ¿no? Ahí, bueno, el fiscal hizo como un corte y empezó a investigar por otro lado. Y bueno, empezó con Passfer, la tomadora Passfer. Tomadora de ganado. Tomadora de ganado, que bueno, tendría que haber en sus campos 5.000 vacas y había 50, ¿no? Entonces está. 100 veces menos. Sí. Ahí, bueno, fue a declarar Maximiliano Rodríguez a Fiscalía. Él con una clara intención, los abogados lo planteaba abiertamente, de poder cerrar su investigación a través de un acuerdo reparatorio o un acuerdo abreviado que implique resarcir. Rodríguez, que capaz que lo dijiste, pero ¿qué vínculo tiene con Passfer? Es el dueño. Es el dueño de Passfer, sí, la empresa tomadora de ganado. Exacto. Entonces, bueno, por ahí se inicia, o sea, se abre una nueva rama de la investigación que, bueno, que más allá de que se haga un acuerdo, va a dar que hablar y va a tener otras ramificaciones seguro, porque uno escucha declaraciones y si hay algo que no falta son inconsistencias, ¿no? O sea, es como que prácticamente no hay ningún elemento que sea claro, que sea formal. Entonces, seguro que por ahí va a haber muchas novedades. Por otro lado, esta siempre fue una causa que corrió paralela la penal con la justicia de concurso y que se influyen, ¿no? Más allá de que no tienen cuestiones vinculantes, se están permanentemente influyendo. En la justicia de concurso, la familia Basso reclama que se levante el concurso de la herencia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros somos solventes, tenemos 36 millones de dólares con un pasivo 3 veces menor, entonces el concurso de la herencia no corresponde. Nosotros cobramos la herencia y repartimos a los acreedores. Y bueno, eso fue planteado al Tribunal de Apelaciones en los civiles de séptimo turno, que bueno, que se va a expedir sobre ese asunto. Bueno, no se puede, digamos, tratar de predecir qué va a suceder con eso, pero a priori parece como muy agarrado de los pelos, ¿no? Porque, claro, ellos se basan en las deudas que, por ejemplo, los frigoríficos tienen con ellos, ¿no? Pero bueno, o sea, no parece difícil que el tribunal acepte ese planteo, pero bueno, el planteo está hecho y el tribunal tiene la palabra. Para redondear, vamos a volver al origen, porque conviene ponerlo de nuevo arriba de la mesa, plantearlo para que volvamos a tener una dimensión clara de la magnitud de lo que pasó en torno a Conexión Ganadera o con Conexión Ganadera. ¿Cuántas personas damnificadas hay? Bueno, esa pregunta oficialmente todavía no se puede responder. O sea, no hay una respuesta oficial para eso. Todavía no, pero siempre se habló de 4.300. El proceso de verificación de créditos todavía no terminó, pero bueno, está cerrándose, ¿no? O sea, y va a andar por ahí. Y el daño en términos económicos, capaz que por lo mismo es difícil de cuantificar, pero seguramente haya estimaciones. ¿Dónde lo podemos colocar? Me dice que no, Pablo, mientras le pregunto. No. Ahí no tengo una cifra así una cifra global de eso. Bien, vamos a quedarnos por acá con un abordaje que es el primero a podcast que hoy a las 5 de la tarde la comunidad suscriptora tendrá a disposición en su primer episodio, lo estoy planteando bien, que nos tendrá la semana que viene con más compañeros involucrados en el proyecto haciendo nuevos abordajes. Y Lucas, un poco siguiendo la línea de lo que le plantea Pablo, ya al final, porque estamos llegando a la hora, evidentemente quedan muchas preguntas todavía por responder. Sí, evidentemente. Una tiene que ver con esto que recién conversaban, de las cosas que no se pueden responder todavía. A mí, el tema de la verificación de créditos y tratar de empezar a hilar más fino dentro del universo de los 4.300 damnificados es una pregunta que desde el principio la tengo como ahí y me interesaría saber, sobre todo de los que tenían más cantidad de plata, saber si efectivamente fueron a reclamar, porque cuando se habla de la posibilidad de lavado de activos vinculado a este tipo de negocios, yo creo que hay que mirar ahí a la gente que tenía mucho dinero y que quizás no fue a reclamar ante la justicia para recuperar eso que habían invertido. Reclamar puede ser exponerse. Claro, porque
evidentemente, y eso el propio fiscal lo dijo en alguna entrevista y está bastante claro que sería por ahí, el fiscal ante personas que van a reclamar cifras que eran muy altas, los que estaban, digamos, en el famoso Excel arriba de todo, que uno tendía a pensar incluso que eran testaferros, porque eran nombres poco conocidos para las cifras que había sobre la mesa. El fiscal evidentemente les va a preguntar de dónde salió esa plata, señor, ¿no? Es como la pregunta que está cantada. Y esa parte a mí me parece muy interesante. Ojalá que la Fiscalía avance efectivamente en ese sentido, porque también, esa es una. Después la otra pregunta que para mí puede venir en la próxima etapa de la investigación es, ¿hay responsabilidades en funcionarios públicos, sea en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sea en el Banco Central? ¿Hay gente que de alguna manera habilitó o de alguna manera cooperó con información, con habilitaciones, con omisiones en los controles para que esto suceda? Yo creo que esa pregunta el fiscal la tiene en la cabeza. Sería sensato que en la próxima etapa también se investiguen estas responsabilidades de funcionarios públicos o de la política, que también muchas veces tiene temas como con cómo se financia y números pocos claros al respecto. Y después la otra, que tiene que ver también con el lavado o con esa pista, es que nadie puede responder, que es otra pregunta que se ha hecho muchas veces: ¿por qué suceden todos estos casos juntos? Conexión Ganadera no es un caso aislado. Esto es una secuencia de fondos ganaderos que caen, de República Ganadera primero, del Grupo Larrarte, de Berruti ahora. Hay una cosa, un problema del sector que por alguna razón cae todo al mismo tiempo. Hay algo de época en eso y yo todavía no tengo una respuesta clara de por qué sucede eso, por qué sucedió todo esto junto. Claro. ¿Por qué sucedió esto de la proliferación de un montón de estafas de alto nivel? También tenemos el caso de las criptomonedas. Hay algo ahí que es una respuesta que ojalá que el año que viene tengamos por lo menos algún dato más certero al respecto. Y después la otra discusión, que sí se sabe más al final del proceso, es cómo penalizamos estos delitos de cuello blanco y cómo lo comparamos con otro tipo de delitos. Esa es la otra gran discusión para mi gusto, es decir, bueno, estas prisiones domiciliarias tan polémicas, cómo la justicia uruguaya de alguna manera va en contra de los poderosos. Me quedo con esos planteos. No se pierdan el próximo capítulo, me sale decir. Gracias, Lucas, por la visita, por el trabajo hecho, y lo disfrutaremos desde hoy. Gracias por el espacio. Lo mismo, lo tuyo. Lo mismo, Pablo. Muchas gracias.